Muy bien, pues este ya entramos a la última etapa de matemáticas. Ya geometría es básicamente la última parte. Así que, pues básicamente yo creo que para las vacaciones este de diciembre ya vamos a terminar la unidad completa de matemáticas. Y ya regresando a las vacaciones de diciembre, pues vamos a empezar ciencia, según mis planes. Es- Profe, qué pena, le pregunto, ¿cuándo son las vacaciones en diciembre? Salimos creo el 18 de diciembre, ¿Y se regresa cuándo? el 6 de enero creo. Ah, bueno, es que yo en esa fecha no voy a estar, pero bueno, me brego a conectar virtual porque me toca viajar a mi país. Sí, Ah, ok, pero ya ahí empezaríamos con biología, ¿cómo es? sí, con ciencias en general. Ciencias. Ah, Ajá, ok. Ah, bueno, gracias. sí, de nada. Y ya geometría, pues yo siento que no es tan pesado como como álgebra. Y más si aprendemos más o menos álgebra, no se nos va a hacer tan pesado geometría. Entonces, aquí pues ya básicamente es fórmulas y aplicar fórmulas y aplicar conceptos, así que no va a ser tan difícil la transición a geometría. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues básicamente la geometría es la rama de las matemáticas que se preocupa del espacio. La geometría que nosotros vamos a explorar es la geometría más básica, básicamente este, figuras planas, figuras tridimensionales, círculos, y no nos vamos a preocupar que de Euclides y que no Euclides y que cuerpos, quién sabe qué. Lo más que vamos a trabajar, pues son cuerpos geométricos regulares, ya geometrías más avanzadas con arco y que el seno, el coseno, la tangente y esas cosas, ya nosotros para este examen pues no las necesitamos. Y ya más adelante si deciden continuar, pues sí los van a tocar, pero aquí para nosotros pues nuestro límite es básicamente la geometría plana con formas regulares y la geometría tridimensional con cuerpos regulares. Así que de ahí en fuera no hay que preocuparse en muchas cosas, este, raras, ¿no?
Eso es con geometría. Ay, pinche Mati. Ay, es un lobo. Entonces vamos a cubrir dos campos básicos. El primero es la geometría plana y aquí vamos a preocuparnos por objetos de dos dimensiones, o sea, aquello que tiene largo y ancho o base y altura. Y este, y dentro de la geometría plana vamos a calcular lo que es el perímetro y lo que es el área. El perímetro viene siendo el total de lados de una figura geométrica, ¿sí? Entonces, si hablamos de un perímetro, estamos hablando de las medidas del exterior. Si, por ejemplo, aquí, el perímetro de la figura A sería la suma de sus lados, ¿sí? Entonces, aquí el perímetro A es igual a la suma de sus lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perímetro lo único que es una longitud, es lo de alrededor, es la orilla. Entonces, con un perímetro nos imaginamos que básicamente cortamos esta figura en partes y esas partes las alineamos a manera de que forman una línea recta. Entonces, para una figura o para obtener el perímetro de una figura, vamos a Buenos días, sumar. maestro. Hola, buenas tardes. Vamos a sumar todos sus lados, ¿sí? Entonces aquí esta figura tiene 6 lados. Cada uno de esos lados tiene una dimensión y vamos a sumarlas para obtener la- el perímetro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el perímetro y el área? Ay, si voy muy rápido, díganme. ¿Ocupan tiempo para copiar? Yo creo que sí.
Entonces ahora el área es la superficie que ocupa el objeto. Ese es muy diferente al perímetro. Como les decía, el perímetro es la orilla, es lo de alrededor. Y el perímetro se mide básicamente como si fuera una línea recta. En el caso del área, estamos hablando de la superficie del objeto, o sea, el territorio que ocupa. Y la fórmula para el área va a variar según el objeto. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer un formulario pequeño básico. Este, como ven aquí en la ilustración, lo rojo indica pues básicamente el interior de la figura. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Lo rojo indica el interior de la figura, es que es básicamente el área. Ahora, ¿cómo medimos el área? El área se mide dividiendo a la figura en unidades de 1 por 1, o sea, en pequeños cuadritos de 1 por 1. Y a esos cuadritos de 1 por 1 se les llama unidades cuadradas. Entonces, muy bien. Entonces, al calcular cuántos cuadritos de 1 por 1 existen dentro de esta superficie, podemos entonces decir que ese es el área del objeto. Entonces, a diferencia del perímetro, aquí vamos a utilizar unidades cuadradas, porque también algebraicamente estamos multiplicando y al multiplicar sabemos que se suman los exponentes. Entonces, de las dos maneras es por la cual obtenemos esas unidades cuadradas. Entonces, depende del tipo de figura, podemos utilizar fórmulas prefabricadas para calcular tanto el perímetro como el área. Como les digo, el perímetro es lo más fácil porque tenemos una fórmula genérica que es básicamente suma de lado y se acabó. Con otros tipos de figura podemos utilizar ciertos atajos, ¿sí?
Pues vamos ahora a trabajar de familia en familia. Son tres familias fundamentales: el triángulo, el cuadrilátero y el polígono. Básicamente, cada uno con sus propiedades, cada uno con sus fórmulas, cada uno con su manera de calcular las cosas. Ahora, dentro de los polígonos y de los cuadriláteros va a haber regulares e irregulares. Con los triángulos, básicamente nos limitamos a tres tipos de triángulos. Este, el primero es el equilátero. El equilátero básicamente es el que tiene todos sus lados del mismo tamaño y tiene todos sus ángulos internos del mismo tamaño. ¿Sí? Este viene siendo el equilátero. La fórmula para su perímetro es básicamente perímetro igual a lado o 3 por lado. ¿Por qué? Porque todos los lados son iguales. Entonces, como todos los lados son iguales, podemos simplemente multiplicar este, los a la dimensión del lado y ya obtenemos la respuesta. El siguiente es el isósceles. Aquí su perímetro sería 2 por lado más base. ¿Sí? Maestro, en el isósceles entonces se multiplicarían los dos lados y luego nada más se suma la base Se multiplica 2 por los lados iguales y se suma la base, sí. y se suma, multiplica. Sí. Entonces después tenemos el recto, donde básicamente tenemos un ángulo de 90 grados y sus lados son desiguales, siendo lo que se llama la hipotenusa el lado más grande. El triángulo recto lo vamos a explorar más a fondo cuando empecemos a hablar
de del teorema de Pitágoras. Ahorita pues nada más lo estamos poniendo a manera de ilustración. Y para su perímetro, pues como todos son irregulares, es la suma de lado. O sea que ahí no podemos multiplicar nada porque cada lado es diferente. Ahora, cuando se trata del área, hay que poner atención a una cosa muy importante, ya que el área utiliza medidas específicas y es donde debemos poner atención a esas medidas. Ahora, un triángulo, geométricamente hablando, es la mitad de un cuadrilátero. Si nosotros juntamos dos triángulos y los ponemos juntos, vamos a formar o un cuadrado o un rectángulo, sea el tipo de triángulo que sea. Este, entonces, dada esta circunstancia, tenemos que ser muy particulares a la hora de medir la altura del triángulo, porque la altura, pues, es una de las medidas que se necesita para medir o para calcular el área, ¿sí? Entonces, el área se calcula con la fórmula base por altura sobre 2, porque como les decía anteriormente, un triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Ahora, cuando vamos a medir la altura de un triángulo, la altura de un triángulo se tiene que medir en línea recta. En este caso, es del ápex a la base, de esta forma. En el caso del triángulo recto, pues ya tenemos una línea recta aquí, de aquí para acá. Así que aquí no hay problema. Y en el triángulo isósceles, pues igual no es del ápex, o sea, de la punta a la base. La otra manera de medir la altura es una línea recta de esta manera, que va del ápex y corre paralelo a la base. Entonces aquí también se puede medir la altura del triángulo. Y como ven, de esta forma, notamos que hay como un cuadrilátero invisible, ¿sí? La base, pues es básicamente donde esté sentado el triángulo. Podemos considerar, en este caso, que aquí es la base, aquí es la base y que aquí es la base, ¿sí? Ahora no importa si lo voltean al revés, si está dibujado al revés, la base sigue siendo donde técnicamente se siente el triángulo y la altura es de la punta hacia la base en línea recta. Entonces, en este caso, una base nunca va a ser diagonal, ¿sí?
¿sí? Entonces, una una altura no puede ser una línea diagonal. Una altura tiene que ser una línea recta y tiene que ser de la punta del triángulo hacia abajo, ¿sí? Esa va a ser la altura. Entonces, como ven, en los triángulos, tanto el isósceles como el equilátero, se mide del centro de la base hacia arriba, hacia la punta. En el recto, pues básicamente en la línea exterior que ya está derecha. Entonces, si no tenemos acceso al centro de la base, lo que podemos hacer es extender una línea de la punta hacia afuera y básicamente donde vaya a pegar en paralelo con la base y bajamos, esa es la altura. Entonces son las dos únicas maneras en que vamos a medir la altura de un triángulo. De ahí en fuera los laterales no pueden ser base, ¿sí? Entonces, no pueden ser base, no pueden ser altura. Entonces, esto no es altura, esto no es altura, esto no es altura. La altura únicamente es de aquí para acá, o de aquí para acá, o de aquí para acá. Nada más, ¿sí? Si está diagonal, no es altura, para nada, ¿sí? Y base va a ser nada más lo de abajo. Sí. O base sí puede cambiar. No, la base puede cambiar. La base puede cambiar. Porque si volteáramos, por ejemplo, el triángulo al revés y se viera de esta manera, ya la base cambió, pero la altura sigue siendo así. Ujú. O sea que todo depende de nuestra perspectiva en ese sentido. Y lo que buscamos es orientarlo a manera de que básicamente sea de la punta del triángulo hacia abajo. Así que hay circunstancias donde nosotros podemos reorientar el triángulo con nuestra imaginación para darle mejor forma. ¿Sí? Pues vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Pues en este triángulo, por ejemplo, tengo 12 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, y aquí tengo 16 centímetros. ¿Sí? Como todas las medidas son diferentes, me doy cuenta que es un triángulo irregular. Entonces, al ser un triángulo irregular, tengo que utilizar la fórmula genérica para el perímetro. Entonces, aquí perímetro sería igual a la suma de lados. Cuando voy a calcular el perímetro, nada más voy a tomar en cuenta lo que son las medidas del exterior. La altura no se utiliza para el perímetro, ¿sí? La altura se excluye del perímetro. Entonces aquí, para calcular este perímetro, lo que voy a hacer es tomar las medidas del exterior nada más. Porque acuérdense que por definición el perímetro es básicamente la suma del exterior. Entonces aquí serían 10 centímetros más 15 centímetros más 12 centímetros. ¿Sí? Y mi perímetro sería 15 más 10 más 15 son 25 más 12 son 37. Entonces aquí mi perímetro serían 37 centímetros, ¿sí? Como este es un triángulo irregular, pues básicamente todas las medidas son diferentes. Y ya tomamos básicamente las medidas del exterior, las sumamos y ya obtenemos el perímetro. Ahora, para el área, la fórmula del área es igual a base
por altura sobre 2. Y ahí sí no importa que si es regular o que es irregular el triángulo, la fórmula es la misma. Lo único que sí debemos tomar en cuenta aquí es la altura. Y como les decía anteriormente, la altura es de la base hacia la punta. En este caso ya la tenemos medida de la base hacia la punta. Son 16 centímetros. ¿Cuál sería la base de este triángulo? 12. 12. Entonces, área es igual a base, que son 12 centímetros, por la altura, que son 16 centímetros. Y eso lo vamos a dividir en 2. Entonces, vamos a multiplicar 12 por 16. Nos da 192. Y centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Acuérdense que aquí aplicamos las mismas reglas del exponente. Sobre 2. Entonces, área es igual a 192 sobre 2 y nos da 96 centímetros cuadrados. Entonces, así de fácil y sencillo es calcular un perímetro y un área de un triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si un triángulo es equilátero o si un triángulo es isósceles o bla, bla, bla? Simplemente por la cantidad de medidas que nos dan. Si yo dibujara otro triángulo y les dijera, calcula el área de este triángulo y nada más les doy esta medida. Si aparece de esta manera, perdón, tenemos la libertad de asumir que este triángulo es equilátero. Al yo darles una sola medida, podemos asumir que este triángulo es equilátero. Entonces, para propósitos del perímetro, todos los lados de afuera es igual a 3, ¿sí? Todos los lados de afuera es igual a 3. Ahora, la única medida que sí les daría aparte sería lo de adentro. Y ya, podríamos calcular entonces el área y el perímetro. Pero básicamente, si nada más les doy una medida en el exterior o dos medidas en el exterior, podemos asumir que todo lo que corresponde mide lo mismo. Entonces, otro ejemplo, si les diera un triángulo así, ahí, Profe, qué pena, le interrumpo, le pregunto algo. sí, claro. Los 192 centímetros cuadrados es porque en la multiplicación se suman los exponentes. Sí, exactamente. Ah, ok, gracias. De nada. Maestro, pero ¿de dónde? ¿Cuáles exponentes? No, no. Veo Acuérdate, que tiene 192 centímetros cuadrados. acuérdate que centímetros tiene un exponente invisible de 1, Ajá. así. Entonces, yo al multiplicar centímetro por centímetro, Ah, centímetro 1 más 1 es igual a centímetro cuadrado. cuadrado. ¿Sí? Esto lo aprendí en Ok, preálgebra. ok, maestro. ¿Sí? O sea, Ok, ¿qué gracias. significa la F y la la T? Puso 3FT en el en el triángulo. Sí. Pies, 3 pies. 3 pies, Ujú. 6 pies. Ok. Ahora supongamos acá tenemos 2 metros y 6 metros. Podemos asumir que el otro costado también mide 6 metros y nada más les di estas dos medidas, más aparte la altura, 12 metros. Y ya, ¿sí?
Entonces, para no hacernos bolas también en ese sentido, si nada más les doy una medida exterior, quiere decir que todas las medidas exteriores miden lo mismo. Si nada más les doy dos medidas exteriores, quiere decir que las dos medidas del costado son iguales y más la altura. Entonces son detallitos que debemos también nosotros poner atención y utilizar nuestros instintos, se podría decir. ¿Sí? Entonces, preguntas o comentarios acerca del área y del perímetro de un triángulo. No, maestro. ¿No? Muy bien. ¿Puedo continuar o necesitan un momento? Sí, maestro. Un momento. Sí, que continuar o no. Sí. Puede continuar. Muy bien, Sí, maestro, ya puede. muy bien. Después tenemos al cuadrilátero. Los cuadriláteros también los podemos dividir en dos categorías, regulares e irregulares. Y más aparte, cada una de esas categorías tiene subcategorías. ¿Sí? La fórmula genérica para para un cuadrilátero regular, o sea que tenga ángulos de 90 grados, va a ser base por altura. La fórmula genérica de cualquier cuadrilátero para su perímetro es suma de lados. ¿Sí? Ahora entremos un poquito más a detalle a figuras específicas. Disculpe, maestro, es adelante donde dice el casi lo último de este perímetro, ahora detalles de figuras. ¿Qué significa? Es como el 3 y la letrita esa que está como en cuadro. Ah, Suma de lado. Acuérdese que es la letra griega oh, sigma que usamos ujú, cuando aprendimos de la media, la mediana y la moda, ajá. que significa suma, y la L cursiva pues es lado. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nada.
El siguiente es el rectángulo. Y el rectángulo también tiene dos lados paralelos, verticales y dos lados paralelos horizontales. La diferencia entre el cuadrado y el rectángulo es que el cuadrado, tiene una longitud uniforme. Los cuatro lados son iguales, mientras que en el rectángulo no es así, no es proporcional, en el sentido de que la medida de ancho quizás sea más grande que la de largo o viceversa. Lo que los hace regulares es básicamente el tener una, un ángulo de 90 grados, que las cuatro líneas forman cuatro ángulos de 90 grados. Eso es lo que los hace regulares. Ya la diferencia de sus longitudes, pues lo hace diferenciar entre un cuadrado y un rectángulo. Este, el área del rectángulo es base por altura y el área de y el perímetro, perdón, es 2 por base más 2 por altura. ¿Por qué? Porque la parte de arriba y la parte de abajo miden lo mismo. Y la parte izquierda y la parte derecha también miden lo mismo. El cuadrado, pues es fácil de calcular, ¿no? Porque todo es lo mismo. 4 veces por el lado nos da el perímetro y lado al cuadrado nos da la área o el área. Noten que base por altura es básicamente lo mismo. Estamos multiplicando lo largo por lo ancho. Pero como en el cuadrado las dos medidas son iguales, pues simplemente se elevan al cuadrado. En el caso del rectángulo, pues no es así. Este, el ancho en este caso es más grande que el largo, así que se tiene que hacer esa multiplicación. Y ya después entramos a figuras un poquito más, irregulares. Después tenemos al trapecio, que se ve de esta manera. En este caso, solamente los lados horizontales corren paralelos. Los lados de los costados, si siguiéramos con esas líneas, se iban a juntar y formarían un triángulo. Entonces, la altura de esta figura se mide parecida a la del triángulo. Es básicamente de esta punta hacia abajo o de esta punta hacia abajo. Esta viene siendo la altura, ¿sí? Una o la otra. Porque como les decía, en términos técnicos, la altura debe ser una línea recta, no una diagonal. Entonces, para calcular el área de esta figura, es igual a base 1 más base 2 sobre 2 por altura. Base 1, base 2 es subjetivo, ¿sí? Y su perímetro es simplemente, otra vez, la suma de lados. Y así básicamente es como
obtendríamos el área y el perímetro. ¿Sí? Es una de las figuras un poquito más complicadas simplemente porque tiene pasos extra. ¿La A qué significa, maestro? ¿Perdón? El A. Aquí para siempre va a ser área. Ok. Si cuando ven una A mayúscula en geometría, pues es área. Sí. Porque ahorita vamos a escribir una A minúscula que significa otra cosa. Una A mayúscula siempre, siempre va a ser área. Hagamos un ejemplo de cada uno. Como les decía, con el cuadrado, pues es fácil porque todos los lados son iguales. Entonces, si aquí les pongo nada más 5 centímetros, podemos asumir que todos los lados son 5 centímetros. Entonces, para el perímetro sería igual a 4 por lado. Eso sería igual a 4 por 5 centímetros. Entonces, 4 por 5 son 20 centímetros. Y ese sería el perímetro, ¿sí? Para el área, pues es simplemente el lado al cuadrado. Eso quiere decir que como todo mide 4, pues perdón, como todo mide 5, pues básicamente nada más voy a multiplicar 5 por 5. Entonces 5 centímetros al cuadrado. 5 por 5 son 25. Y centímetro por centímetro, pues es centímetro cuadrado. Ahora, para el rectángulo, aquí pues sí cambia un poquito, ¿no? Igual, si les doy dos medidas, quiere decir que las líneas paralelas miden lo mismo. Entonces, supongamos que esto mide 8 metros y esto mide 6 metros. Eso quiere decir que que la otra línea horizontal también mide 8 y que la otra línea vertical también mide 6. Entonces aquí nada más se les da dos medidas porque se asume que las líneas paralelas son iguales. Las dos verticales van a medir 6, las dos horizontales van a medir 8. Entonces para el perímetro nos dicen que es 2 por base más 2 por altura, porque son 2 de 6, 2 de 8, para un total de 4 líneas. ¿Sí? Entonces aquí sería 2 por 8 metros más 2 por 6 metros. Y claro, pues aquí vamos a seguir el orden de operaciones, ¿no? Primero se multiplica o se divide antes de sumar o restar. Entonces 2 por 8 son 16 metros, más 2 por 6 son 12 metros. Entonces 16 más 12 son 28 metros. Ahora para el área es base por altura. Entonces aquí la base mide 8 metros y la altura mide 6 metros. Pues simplemente lo que voy a hacer es multiplicar 6 por 8 son 48 y metro por metro es metro cuadrado. Y así quedaría el perímetro y el área de estos dos cuadriláteros regulares. Ahora, se viene
trapezoide. Trapezoide es el que se pone un poquito más difícil. Entonces ahora aquí tenemos el trapezoide y tenemos 4 medidas. Las 2 medidas de las líneas paralelas, que son las bases. La medida de la línea diagonal. Como les digo, si nada más les presento una medida, quiere decir que las 2 líneas son del mismo tamaño. Y la altura. La altura se mide igual que el triángulo, de la base hacia la punta. ¿Sí? Entonces, para el perímetro, La suma de sus lados. es la suma de sus lados. Entonces, perímetro sería aquí igual a suma de lados. Aquí podríamos decir que es 12 centímetros más 15 centímetros Más más 12 centímetros. por 8. Porque básicamente hay 2 lados que son del mismo tamaño. Así que podemos reducir un poquito. ¿Sí? Esto sería igual a 27 centímetros más 16 centímetros. Y eso nos va a dar un total de 22, 27, 43 centímetros. centímetros. ¿Sí? Ahora para el área, vamos a tomar en cuenta la medida de adentro. Ven que para el perímetro no tomé en cuenta la medida de adentro, nada más las medidas de afuera, porque el perímetro únicamente se preocupa por las medidas de afuera. Entonces aquí la fórmula es base 1, Más base 2 entre base 2 sobre 2 2 por altura. por altura. Entonces aquí mi base 1 es 12 centímetros más 15 centímetros sobre 2. Maestro, ¿no son 10 centímetros de altura? Ay, sí, Sí, pero todavía no los. todavía no la pongo, me asustó. Ah, pues como dijo 12 centímetros de altura. No, base 1. La base. Ah, con razón. Yo dije, ya estoy mal también. Ya. No, base Ok, 1 está bien. centímetros, base 2, 15 Ok, sí, está bien. Ahora sí, altura, Por 10. 10 centímetros, ahora sí. Entonces, 12 más 15 27 son 27. entre 2 nos da. Aunque aquí para evitar decimales o fracciones, podemos multiplicar por 10 y ya dividir entre 2. Así. Porque acuérdense que podemos utilizar la propiedad de las fracciones, ¿no? Entonces podemos sumar 12 más 15 son 27. 27 por 10 son 270 y ahora sí lo podemos dividir entre 2. Entonces 270 entre 2, ya si no tenemos un montón de decimales. 135. 135 Ya. centímetros. Aquí no altera el orden, el resultado, ¿verdad, maestro? No, sí, o sea, tenemos que sumar primero el denominador, el numerador. Pero para- si los. Ah, ok. Si lo para- hacemos al revés, porque yo lo había hecho. como al revés. Primero dividí, luego multipliqué por 10. No, no hay problema. Ok. Sale lo mismo. Sale lo mismo. En este caso, porque estamos usando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Sí. En este tipo de cosas, pues hay que saber lo que uno está haciendo, ¿no? Pero básicamente así se calcula el perímetro y el área de, del, Besito. de los del paralelogramo de estos.
Ahora, los paralelogramos, esos no se los van a encontrar en el examen tal cual, así que pues no nos vamos a preocupar, como el rombo y ese tipo de cosas. Es más que nada el cuadrado, el rectángulo y el trapecio. Ahora, en cuanto a los polígonos, y voy a hablar de polígonos regulares. En el caso de los polígonos, podemos considerar un polígono básicamente cualquier figura de más de dos lados, pero para nuestro propósito es una figura de cinco más lados. Y vamos a hablar primero de los polígonos regulares, ya después hablaremos de los polígonos irregulares. Entonces, con el polígono regular, perdón, todos los lados son iguales y la fórmula del área para todos los polígonos es igual, ¿sí? De aquí el área es igual a apotema por perímetro sobre 2. Aquí tengo figuras prefabricadas, déjenme ver. Acá están. Maestro, no escuché el significado de la hipotema y sobre dos, la A y la P significan lo mismo. Hipotema, No, ¿no? ahorita les voy a dar. Ah, gracias. Sí, no, no he explicado. Oh, pensé que no había escuchado yo. No, no he dicho nada. Entonces aquí, básicamente, para cualquier figura de 5 lados o más, la fórmula la va a ser apotema por perímetro sobre 2. El perímetro ya sabemos que es la suma de los lados, o en este caso, como son lados iguales, podemos decir que número de lados por tamaño, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un pentágono, pues el área sería igual a apotema por 5 por lado sobre 2. Si hablamos de un hexágono, sería área igual a apotema por 6 por lado sobre 2, etcétera. Esa es la idea, ¿no? De que mientras más lados, pues se va multiplicando por más y ya simplemente multiplicamos por la apotema. Y la apotema es esta línea que va del centro de la figura a cualquiera de sus ángulos internos, ¿sí?
Esa viene siendo la apotema. Entonces, sea la figura de 5 lados, de 6 lados, de 7 lados, de 8 lados, de 100 lados, de 1000 lados. Así es como se va a hacer. ¿Sí? Entonces, estas figuras son las más fáciles porque matamos a dos pájaros de un tiro. Tenemos que calcular el perímetro para calcular el área. Entonces, si nos piden el área y el perímetro, pues básicamente uno conlleva al otro, mientras que básicamente en las otras figuras, pues no, es nada más, ¿cómo se llama? Hacerlo de manera independiente. Disculpe, maestro. Sí, Aurelia. Disculpe, la A es de apotema, luego el 6 y altura. Sí, ese es el número de lados. Ok, ok. Como aquí son 5 lados, pues sería 5 por lado, 6 lados, 6 por lado, 7 lados, etcétera. Sí, Ok, muchas gracias, maestro. sí, de nada. Entonces, como les decía, puede ser cualquier figura de 5 lados en adelante. Y aquí pues no me va a salir bien, pero pues, le hacemos la lucha. No. Uy, ya. Entonces, ya se me olvidó que estaba diciendo. Oh, no importa qué tan grande sea el tamaño de los lados, no importa cuántos lados sean. Si es una figura regular, la fórmula es la misma. Así que nada más pues se presentaría con una sola medida, ¿no? En este caso podríamos 3 de de lado. Tres de lado. Y ya ponemos la apotema. Oh, pues qué chocuras. La apotema, supongamos que eran 6 centímetros. Entonces, aquí pues la fórmula, como les digo, para todo es simplemente área es igual a apotema por perímetro sobre 2. En este caso es una figura de 8 lados. Pues sería apotema por 8 por lado sobre 2. Entonces la apotema mide 6 centímetros. Son 8 lados. Y cada lado mide 3 centímetros. Y todo eso sobre 2. Entonces aquí pues puedo utilizar básicamente la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y multiplicar 6 por 8 son 48 por 3 son 144. Y centímetro por centímetro, pues es centímetro cuadrado. Sobre 2. Entonces aquí 144 entre 2 son 72 cuadrados. Y así queda el área. Entonces, sean 5 lados, sean 8 lados, sean 10 lados, la fórmula es la misma. ¿Sí? Lo que varía es los lados de la figura Sí, eso es lo que para va a la variar. multiplicación. Exactamente. Y como les digo, pues ya el perímetro aquí no son perímetros, sería igual a 8 por lado, que vendría siendo 8 por 3 centímetros, que serían 24 centímetros. Así que eso está súper fácil.
Sí. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo nos estamos sintiendo ahorita? Bien, Bien, esto no está tan difícil. 9. No, está bien. Profe, es que a mí se me desconectó el computador cuando usted habló del apotema. Oh, ¿Me puede repetir si es posible para yo quedarme claro con esa parte? sí, la apotema es la línea que corre del centro de la figura a uno de los ángulos internos. En, Puede ser a cualquier ángulo. sí, cualquier ángulo, sí. Porque, Ah, porque básicamente en una figura regular, la distancia del centro a los ángulos tiene que ser equidistante. Entonces, básicamente, del centro hacia cualquier esquina tiene que ser la misma distancia en una figura regular. Así que la apotema es básicamente esa línea que va del centro hacia cualquier ángulo interno. ok. Sí. Y es que, Muchas gracias. sí, de nada. Y es que básicamente, pues, si notamos este tipo de figuras, lo que es una serie de triángulos. Podemos partir un octágono en 8 triángulos, podemos partir un pentágono en 5 triángulos, o sea, es un montón de triángulos equiláteros. Entonces, esa es bueno, no equiláteros en sí, pero es un montón de triángulos. Sí. Disculpe, maestro, yo tengo una pregunta. Sí. El 2, ¿de dónde lo sacamos? Como así como la A, la P y el 2, pero ¿de dónde sacamos el 2 exactamente? El dos, como les digo, viene de la fórmula, o sea, esto viene de fábrica. Ok, ok. Porque Ese no se va a cambiar nunca. no, Ok, ok. Muchas gracias, maestro. de nada, porque les digo, es una serie de triángulos, entonces, tal cual. Sobre 2 es porque así es la fórmula. Eso así viene de paquete. Sí, Ok, muchas gracias, maestro. y de nada. Y como les digo, ya lo demás se modifica dependiendo en la cantidad de lados. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Puedo continuar. Ya me ando yendo solo. Ya, pues. Ahora con el círculo, pues básicamente es una figura redonda, equidistante de su centro. ¿Sí? Entonces, no vamos a hablar del ovoides ni de ese otro tipo de figuras redondas que no son un círculo regular. Nos vamos a enfocar en lo que es el círculo regular. Entonces, cuando hablamos de un círculo, estamos hablando básicamente de una línea curva que tiene que es equidistante en ambos lados. Entonces, en el círculo tenemos dos líneas importantes. Tenemos radio, ahí esta cosa de que empieza con sus... Es la línea que va del centro hacia básicamente cualquier hemisferio. Y tenemos el diámetro, que es la línea que parte a la mitad el círculo. Entonces el diámetro parte a la mitad del círculo, sea horizontal o sea vertical o sea diagonal. El radio siempre tiene que partir a la mitad del círculo y tiene que pasar por el centro. El radio es una línea que comienza en el centro del círculo y va a cualquier lado o cualquier hemisferio del círculo. Ahora, hay una relación entre ambas líneas, ¿sí? El diámetro, como les decía,
Es la línea que corta el círculo a la mitad. Por fuerza tiene que pasar por el centro, si no, no es diámetro, ¿sí? Ahora, el radio es la mitad del diámetro. Y este nace en la mitad del círculo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del círculo, estamos hablando de que vamos a necesitar dos líneas fundamentales para calcular su área y para calcular su circunferencia. Aquí no se llama perímetro, se llama circunferencia. Entonces, para la circunferencia, que es lo de afuera, la línea de afuera, vamos a multiplicar el diámetro por pi. Y pi para nosotros en el examen de GD nada más va a ser 3.14, no 3.1416, no 3.1415, no sé qué, simplemente 3.1416. Y no vamos a usar la función de la calculadora porque nos va a dar un resultado diferente. Básicamente pi es un número irracional y como tal no se le ha encontrado su fin, así que hay varios millones de dígitos después del punto decimal. Así que para nuestro propósito, vamos a utilizar 3.14. Ahora en las ciencias exactas se utiliza 22/3. Pero para nosotros, pues es 3.14. ¿Sí? Preguntas. O sea que lo que mide el diámetro del círculo lo vamos a multiplicar por 3.14, nada más así. Nada más así, sí. Ok. Maestro, Sí, pero sí nos va a dar el diámetro en la cantidad del círculo cuando nos dé el examen. yo supongo, porque si Ah, no, pues ¿cómo vamos a calcular el resto? Para eso se ocuparía cálculo y en este examen pues no es de cálculo. Ahora, oh, lo que se puede utilizar es geometría, de geometría álgebra, de que les den el área y con el área les pidan calcular el perímetro. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero hay que usar álgebra. ujú. Ahora, Ok, hay una pinta.
Ahora para calcular el área vamos a multiplicar pi por radio al cuadrado. Ahora la relación de entre el diámetro y el radio la tenemos que tener bien establecida, ¿sí? Porque a veces nos van a dar uno, a veces nos van a dar el otro y necesitamos nosotros entender esta relación para poder calcular de manera cómoda, ya sea la circunferencia o ya sea el área o ya sea los dos, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el perímetro, tenemos que entender que el diámetro es 2 por pi y que el radio es diámetro sobre 2. Porque básicamente las dos líneas están relacionadas de esa manera como se las definí de manera anterior. Ahora, para el área, ocupamos el radio. Para la circunferencia, vamos a ocupar el diámetro. ¿Sí? Maestro, Entonces tenemos aquí este círculo con esa línea que lo parte a la mitad. Eso quiere decir que aquí tenemos un diámetro, porque cruza de lado a lado, parte el círculo a la mitad. Por definición, pues este es un diámetro. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la circunferencia es igual a diámetro por pi. Eso quiere decir que aquí nada más sustituiríamos el valor de, de la D por lo del diámetro. Entonces serían 12 centímetros por pi. Y pi es una constante. Eso quiere decir que no cambia, que básicamente no importa el tamaño del círculo, pi siempre va a ser del mismo tamaño, sea la circunferencia del tamaño del universo o sea la circunferencia del tamaño del orbital de un átomo. Pi es una constante. Entonces aquí multiplicaríamos 12 por 3.14 y nos daría 37.68 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, para el área no se nos presenta un radio explícito, pero sabemos que el radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que área Es igual a 6. a pi por radio al cuadrado. Sin embargo, no tenemos un radio explícito, pero conocemos la relación entre el radio y el diámetro. Entonces podemos deducir que el área es igual a pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí no se nos presenta un radio de manera explícita, pero sabemos que el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto lo expresamos matemáticamente de esta manera. Entonces ya empezamos a sustituir los valores, que sería pi por el diámetro, que es 12 centímetros, sobre 2 al cuadrado, que sería igual a pi por 6 centímetros al cuadrado, que sería igual a 36 centímetros pi, 36 centímetros cuadrados pi. Y eso es un total de 133. Perdón, 113, ¿qué estoy diciendo? 113.04 centímetros
cuadrados. Entonces nosotros tenemos que conocer esa relación del radio, del diámetro, del área, de la circunferencia, para no atorarnos en los problemas, ¿sí? Para usar así nuestro análisis crítico, etcétera, ¿sí? ¿Preguntas? El exponente que está afuera, ese no se va a... ¿sí se usó? ¿O Sí sí? se usó, sí se usó. 6 El- por 6. Oh, ok, 36. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Maestro, y los que están en paréntesis es diámetro sobre 2. ¿Por qué el 2 me dijo? ¿Por qué Porque el radio es la dice? mitad del diámetro. O sea que como el radio es la mitad del diámetro, para obtener el radio tenemos que dividir el diámetro en dos partes. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ok, Se, gracias. Sí, de nada. ¿se tiene que escribir así exactamente toda la fórmula o se puede omitir el paso del 12 centímetros sobre 2? Podemos omitir una vez que estamos familiarizados con el proceso y si la pregunta en el examen les pregunta, vaya la redundancia, Ajá, se trata del proceso, pues tienen que entender el proceso. O sea, básicamente se pueden saltar pasos una vez que entiendan el porqué de las cosas. ok. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Porque sí, o sea, ya más adelante sí se pueden ir saltando ciertas cositas, porque sí hay cositas que son redundantes. Pero yo lo recomendaría una vez que ya nos sentamos, no puedo hablar, ya estemos familiarizados más con, Ya nos sientamos seguros. sí, que ya se sientan seguros, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y acuérdense que aquí pues ya se está aplicando otra vez todo, ¿no? Y se va a empezar a aplicar también lo de álgebra y la. Por eso es importante no quedarse uno con sus dudas. ¿Recomienda aprenderse las fórmulas, maestro, o se las dan en el examen? Vienen al examen, pero es más fácil ya llevarlas de memoria. Así uno no pierde minutos buscando. Porque básicamente en el examen es un clic y le da clic al menú y el menú da una lista. Entonces, de todas maneras, sí se pierde tiempo buscando. Ya cuando uno se la sabe, pues ya ve el problema y dará y termina. Sí, así es. Muy bien, pues sería todo de mi parte. Ya mañana practicamos, porque hoy sí les di mucha información de golpe. Hasta yo me cansé. Se me hizo bien larga la clase ahora. Sí, eso estuvo larga, sí. Ujú, Porque fue pura definición, pues, y pura nota. No, ahí no ujú. practicamos. Sí. Pero ya mañana es práctica, así que Muy bien, maestro. Pues Gracias, ya profesor. terminé. Hasta Muchas mañana. gracias y hasta mañana. hasta mañana. Ok, gracias.